trigonometría ahorita no. ¿Para qué sirven las funciones trigonométricas? Bueno, sirven para resolver problemas como este, ¿sí? Por ejemplo, aquí dice calcula la altura del árbol. Este problema es típico. Lo enseñan en la prepa. ¿Alguien alguna vez resolvió este problema? A lo mejor no le preguntaron un momentito, por favor. A lo mejor dijeron calcula la altura del árbol, sino la altura de un edificio, por ejemplo. Sí, es que no puedo verlos. ¿Quién resolvió el problema en la prepa? Yo justamente iba a decir que cuando lo resolvimos en la prepa, nos dijeron que las funciones trigonométricas servían exactamente para eso, para distancias muy largas, o como por ejemplo, había otro que tenías que calcular en el mar, y era como de, pues no te vas a meter al mar para sacar las distancias, ¿verdad? Claro, Y, sí. y se resolvían con como lo que hicimos ahorita. Ujú. Bueno, efectivamente, las funciones trigonométricas se aplican así en la vida real para resolver problemas donde las distancias o son muy largas o las situaciones son muy complicadas y no podemos medir directamente, ¿sí? Entonces, como no podemos medir directamente, lo que hacemos es un cálculo, ¿sí? Por ejemplo, les decía que este problema es típico. A veces les piden, calcula la altura de un árbol, pero a veces en lugar de ser árbol es un edificio, ¿sí? Entonces les voy a explicar en qué consiste y lo voy a resolver yo. Lo voy a resolver yo y después ustedes tendrán la oportunidad de resolver otros ejercicios. Entonces tenemos este árbol. A lo mejor el árbol es demasiado alto y es peligroso subirse y llegar hasta la copa y además no tenemos una cinta métrica tan larga, ¿verdad? Para, para medirlo, ¿verdad? Desde la copa hasta el suelo. No tenemos ni cinta o resulta peligroso, no nos podemos subir. Entonces, ¿qué hacemos? En lugar de medir, vamos a hacer un cálculo de la altura, ¿sí? ¿Con qué nos vamos a ayudar? Pues como pueden ver, esta mancha que está aquí es la sombra del árbol, ¿sí? Y esta línea azul, pues los rayos del sol llegan a la Tierra paralelos, ¿verdad? Los rayos llegan a la Tierra y el árbol no los deja pasar, por eso se forma la sombra en el suelo, ¿sí? Pero en donde termina el árbol empieza a pasar la luz, ¿verdad? Ahí donde empieza a pasar la luz se termina la sombra del árbol. Entonces digamos que este es el rayo que logra pasar, este en azul es un rayo que logra pasar en la parte superior del árbol, o sea, es por así llamarlo, es el primero que logra pasar, el árbol ya lo deja pasar, ¿sí? La luz se mueve en línea recta. Si no se los dijeron alguna vez, yo creo que por experiencia, ¿verdad? Uno sabe que la luz se mueve en línea recta. Pero si no lo saben, bueno, se los estoy diciendo. Entonces, esta línea en azul es el rayo que logra pasar en la copa, después en la copa del árbol, ¿sí? Ya después, pues claro que pasan muchos rayos, todo está iluminado. Bueno, entonces, ¿qué tenemos que hacer? El piso debe estar muy plano, muy horizontal, porque si tiene cierta inclinación, entonces ya no nos va a salir el cálculo, ¿sí? Entonces el piso está horizontal, tenemos la sombra del árbol. El árbol tiene que estar así muy vertical, ¿verdad? Porque también si está inclinado, pues ya no va a funcionar. Ahorita les voy a decir por qué no va a funcionar. Entonces, el árbol tiene que estar lo suficientemente vertical y el piso muy plano y horizontal para que aquí se formen 90 grados. Si aquí se forman 90 grados, lo que tenemos aquí es un triángulo rectángulo. O sea, este rayo que no se ve porque la luz, irónicamente, es invisible, ¿verdad? La luz nos permite ver los objetos, pero la luz es invisible. Lo que vemos son los objetos iluminados, ¿verdad? Pero los rayos de luz no los podemos ver. Entonces, este rayo de luz, eh, esta línea es un rayo de luz, aquí hay 90 grados, entonces esta línea recta me indica la altura de la sombra y esta línea recta azul horizontal me indica la altura de la sombra, la longitud de la sombra y la línea vertical, la altura del árbol. Entonces, la línea vertical es mi incógnita, ¿verdad? La línea vertical es mi incógnita. Yo quiero saber cuánto mide la altura del árbol, ¿sí? Y lo que tenemos aquí es el ángulo de 35 grados. Este ángulo es fácil de medir, ¿sí? Es realmente fácil.
Nosotros, bueno, yo lo hice para un trabajo de la Feria de las Ciencias, ¿verdad? Un trabajo que presentamos hace 4 años. Después les voy a platicar, cuando estemos con la ecuación de la parábola, les voy a platicar de ese trabajo. Entonces, medir este ángulo de 35 grados solo necesitan un transportador y un palito de madera, ¿verdad? Y con eso pueden medir este ángulo de 35 grados. Claro que lo tienen que hacer rápido, porque ustedes saben que la Tierra gira y aparentemente el Sol se mueve. Se está moviendo todo el tiempo, ¿verdad? Todo el tiempo se está moviendo el Sol. Entonces, esta medida del ángulo lo tienen que hacer rápido, 35 grados. Entonces, este es un dato, la longitud de la sombra es un dato, ajá. Esta es la incógnita, la altura del árbol, es el cateto vertical. Y aunque no tenemos la distancia de la hipotenusa, ¿verdad? La distancia desde ese punto que le llaman B hasta este punto que se llama P, aunque no tenemos esa distancia, no hay problema. No la necesitamos, ¿sí? Entonces, ya que se entendieron todas las condiciones, de hecho, la sombra mide 11.5 metros. ¿Sí? Entonces, ya que se entendieron todas las condiciones, voy a resolver el problema en el pizarrón. Entonces, voy a copiar el dibujo, pero ahora ya no voy a dibujar árbol ni nada, nada más voy a copiar los trazos, ¿verdad? Aquí hay 35 grados. Esta es la incógnita, ¿verdad? Aquí hay 11.5 metros, ¿cierto? Sí. Bueno, y tengo que calcular el valor de X. Entonces, de esa situación real ya hice este dibujo. Bueno, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a utilizar una función trigonométrica que me involucre los datos que tengo. ¿Sí? Bueno, ahí se ve el triángulo, el pintarrón, ¿sí? Entonces voy a utilizar una función trigonométrica que me involucre los datos que tengo, ¿sí? Voy a trabajar con este ángulo. Con este ángulo de 35 grados voy a trabajar, ¿sí? Entonces, si yo digo, este ángulo, seno de 35, o en general de cualquier ángulo, ¿verdad? De cualquiera, alfa, beta, como quiera que se le llame al ángulo, pues sería cateto opuesto sobre hipotenusa. Pero la hipotenusa, que es esta, no la tengo. No tengo su valor, ¿sí? Esta que es la hipotenusa, no la conozco. Entonces, aquí yo tendría, si yo quiero utilizar función seno para resolver este problema, yo tendría, este es el cateto opuesto, esta sería la incógnita, ¿verdad? Pero la hipotenusa no la conozco, este ángulo sí lo conozco, es 35 grados, ¿verdad? Entonces, pues yo tenía esto, sería una ecuación con dos incógnitas. Eso no lo puedo resolver, ¿sí? Necesito tener una ecuación con una incógnita. Entonces voy a ir buscando entre las funciones de 35 grados a ver cuál me ayuda, ¿sí? Entonces voy a ponerle de una vez 35 grados. Seno de 35 grados sería lo que mide el cateto opuesto, sería la X, sobre la hipotenusa. No me sirve, tengo dos incógnitas. Voy a ver si me sirve el coseno. Coseno de 35 grados sería lo que mide el cateto adyacente sobre lo que mide la hipotenusa. Ah, bueno. Esta, cateto adyacente sobre hipotenusa, esta ya la conozco. Ah, este sería 11.5 metros. Ajá. Pero la hipotenusa es desconocida, ¿sí? Y además no me involucra el lado que yo quiero calcular, ¿sí? Entonces con esta podría calcular la hipotenusa, es solamente una incógnita, pero no me sirve porque yo quiero calcular la X, no quiero calcular el valor de la hipotenusa, ¿no? Entonces sigo buscando entre las funciones, la que sigue es tangente de 35 grados. Entonces la tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Sí?
Ah, bueno, el cateto opuesto es lo que yo quiero calcular. Y el cateto adyacente mide 11.5 metros. ¿Sí? Estamos hablando de este ángulo. El opuesto es este y el adyacente es este. Ah, pues perfecto. Esta es una ecuación, si la ven, voy a reescribirla. Voy a reescribir esto. Yo tengo tangente de 35 grados. Este valor me lo da la calculadora. Ajá, igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Esto, aunque no lo crean, es una ecuación. ¿Por qué es una ecuación? Porque las ecuaciones son igualdades en donde existe una cantidad desconocida llamada incógnita. Ajá. Y para resolver las ecuaciones lo que tenemos que hacer es despejar la incógnita. ¿Verdad? Entonces, si despejamos la incógnita, despejando X, ¿qué tenemos? ¿Quién me dice, si despejo X, cómo quedaría aquí esta, bueno, ya despejada la X? X es igual a tangente de 35 grados sobre 11.5. Sobre 11 está dividiendo y pasa dividiendo. Multiplicando, ¿verdad? Multiplicando. Entonces, ¿cómo quedaría? Sí, ¿verdad? Esta es una ecuación. Aunque no lo crean porque están acostumbrados como que no tenga esto, tangente, la ven rara, no haya unidades, pero esto es una ecuación. Entonces, si despejamos X, esto le estorba, está dividiendo, pasa multiplicando, ¿sí? Entonces tendríamos 11.5 metros que multiplica a tangente de 35 grados y eso sería el valor de X. Ah, pues ya lo resolvimos. Nada más hay que ver cuánto es la tangente de 35 grados, ¿verdad? ¿Quién me dice, cuánto es la tangente de 35 grados? Búsquenlo en la calculadora. 0.70. 0.70. Hay más decimales, ¿verdad? Claro que hay más, pero no vamos a tomar todos. Con 2 es suficiente, 0.70. Entonces hay que multiplicar 11.5 metros por 0.70. Como le cortamos decimales, ahí sí va a ser aproximado el valor, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, finalmente, ¿cuánto es 0.70 por 11.5 metros? 8.05. 8.05 metros, ¿verdad? Porque es un número. Por estos metros, pues son metros.